Bueno, muy buenos días, tardes o noches a todas aquellas personas a las que les llegue este podcast. De aquí Ian, ya en este tercer capítulo. Del otro lugar está Dalil. Cuéntanos, Dalil, ¿cómo estás? Bien, bien, Ian. De nuevo en la No Verdad Podcast. ¿Emocionado? Sí. Vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho a los dos. Claro. Que es la alteridad. Lo digo de una vez, te quité tus palabras, lo siento, pero No, vamos a hablar igual, de ese. Ese es el tema del día de hoy. igual ya lo leerán en el título, ¿no? Yo creo. Ah, bueno, sí, claro. Sí, no, un tema bastante importante, pues para nosotros, digamos, en términos de formación, que se podría llegar a decir que nos tocó, ¿no? Nos impresionó. Un tema Así es. quizá recurrente en la filosofía contemporánea, también en la actualidad. Digo, creo que en muchos lugares, incluso las personas que nos escuchan, que no se relacionan con estos temas, utilizarán muy seguido palabras como el otro, ¿no? Respetar al otro, Ujú. reconocer al otro, entender al otro, ¿no? Hay también ideas por ahí, por ejemplo, la tolerancia, fenómenos sociales y políticos en torno a esto. Así que bueno, ¿por qué no ya en este tercer capítulo de la No Verdad Podcast, ya en no sé cuánto tiempo que saldrá? En Tenemos un mes o aquí, en un mes. sí, tenemos una continuidad aquí, somos los reyes de la constancia en términos de esta gente que hace podcast, pero bueno. Bueno, antes de comenzar, Dalil, sin Ajá. cabe hacer aquí una aclaración, la verdad, tengo que decirlo. Resulta que hubo una equivocación en el podcast pasado de la privacidad y las redes sociales, una equivocación que yo cometí, a decir verdad, cuando hablábamos de Ujú. Facebook. Resulta que no sé si es que estaba pensando en lo de Cambridge Analytica todo el tiempo mientras grabábamos el podcast. No sé si es que se me olvidó la historia, no, o sea, realmente no sé. Pero bueno, MySpace es diferente a Facebook. MySpace cerró, Facebook ganó, digamos, como en esa disputa. Y Facebook se creó no bajo la premisa de unir gente, sino que pues fue creada para los estudiantes de Harvard, digamos, para que pudieran Es verdad. relacionarse estos estudiantes. Así que bueno, nada, les pedimos disculpas, especialmente yo, que fue quien lo dijo. Ustedes saben, cuando uno se equivoca pide perdón. Así que pues nada, les pido perdón. Esto se aplica para todo, ¿no? Términos éticos, términos sociales y términos también de conocimiento. Les pedimos perdón por Por supuesto. equivocarnos. Igu- Y, Igual, igual esperen más errores de nuestra parte, ¿no? ajá, Claro. exactamente. Esperen más. No, o sea, es que eso iba a decir, como ya tenemos estos errores, nada, tocó cerrar el chiringuito. Fue un placer. Esta fue la No Verdad Podcast. Duramos 2 capítulos. No, mentiras ya. Pero sí, esperen más errores de nuestro lado, de esta parte. A fin de cuentas, entrar en la incertidumbre, en la no verdad, también es entrar incluso en el error y en la equivocación. Así que, asumiendo que no por eso debamos cerrar el podcast, vamos a dar inicio al tema de hoy, ahora sí, Al tema de hoy. a lo que nos trae el día de hoy, que yo creo que tiene muchas aristas, es un tema bastante complejo, bastante interesante. El tema de la alteridad, de la otredad, o mejor dicho, todo lo que Exactamente. se refiere al otro. Mejor dicho, ya Exacto. para que Para vayan Dummies, esa sería la traducción de alteridad, ¿no? En exactamente. últimas. Ajá. Todo lo que tenga que ver con el otro. Pero entonces, para iniciar, ¿no? Como el buen ejercicio filosófico clásico que se tiene, ¿no? Como la idea del filósofo que se tiene. ¿Qué será eso? ¿Qué se puede entender por el otro, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a conceptualizar? Ya veremos lo problemático de ese adjetivo, se diría. ¿Cómo se puede llegar a conceptualizar el otro? Para esto, no sé, Dalil, si quieres participar. Igual tú ya sabes para dónde vamos, entonces creo Mm. que no. Pero bueno, quiero que hagamos un ejercicio. Podescuchas, las personas que nos están oyendo ahora mismo. Quiero que pausen el video después de que les haga la siguiente pregunta. La respondan y una vez la respondan le dan a reanudar al video a ver si
si dicen si su respuesta es la misma a la que vamos a dar aquí. Quiero que respondan qué es el otro. Ahora mismo pueden pausar el podcast. Pueden dejarlo en comentarios, por supuesto. Por Que supuesto, respondan en esa es la comentarios. idea, ver si de pronto, digamos, dijeron lo mismo que nosotros o algo parecido o qué. Pero es eso, necesitamos que nos digan qué es eso, qué es el otro. Para ustedes, qué es el otro, no importa, no hay respuestas cerradas, como dicen. Tendrán, bueno, ya lo que demoramos aquí diciendo esto, 5 segundos, si quieren, páuselo de verdad. Y ahora sí les va la respuesta. Listo, dale. Generalmente, ¿no? Tú me dirás si no, dale, ¿no? Tú sabes que Ujú. a mí me ha pasado en lo personal, cuando uno pregunta qué es el otro, casi siempre responden lo siguiente, y es, el otro es todo lo que no sea yo. El otro Exacto. es Suele eso que ser no soy yo. la respuesta de manual. La respuesta, exacto, es como la respuesta de Manuel, o sea, frente a esa cosa tan rara que será la alteridad, la gente dice, pues todo lo que no soy yo, ¿no? Exacto. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Bueno, déjenlos en sus comentarios, por favor, háganos saber si De acertaron. paso, ya que están ahí, le dan like, le comparten a todo el mundo. Así es, Por síganos en supuesto. nuestras redes sociales, por favor. No sean así. Ven, de hecho, salen Pero visualizaciones, pero no nos siguen. No le dan me gusta, no comentan, por favor. ¿Qué es eso? Bueno, volviendo al tema, aquí encontramos, ¿no? En esta definición del otro, tan de manual, como decías, Dalí, el otro se pone al yo, ¿no? El otro es diferente ujú, del yo. Y esto es un problema bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces salen a la luz figuras frente a esta idea tan básica del yo, frente al otro, en términos sociales y políticos muy, muy diversos, ¿no? Salen figuras muy diversas. Una de esas es, por ejemplo, la figura del extranjero, ¿no? ujú, El yo, o sea, cada quien, digamos, se forma dentro de una cultura, dentro de un espacio nacional, digamos, determinado. Eso sí, los casos de frontera son muy diferentes, pero digamos en términos generales. Y aquí se da como cierto nacionalismo, ¿no? Se dan los gentilicios, se dan ciertas identificaciones entre grupos, ¿no? Ese grupo, ¿no? Digamos, un yo que se relaciona con otros, que ya genera cierto ambiente de comodidad, de fraternidad, ¿no? ¿No? Ya no es la comunidad, no es la familia, sino es, por ejemplo, en nuestro caso, los colombianos, frente a otras personas, frente a los venezolanos, frente a los brasileños, frente, bueno, cualquier otra persona que no provenga de este país, ¿no? Y la figura del extranjero que representa dentro de esto, ¿no? Representa una discontinuidad, representa en la historia de la filosofía, ¿no? ¿No? Representa la figura de la total diferencia, lo totalmente ajeno, lo ujú. totalmente extraño, y en algunos casos, fíjate tú, Dalil, en algunos casos representa la figura de lo monstruoso, ¿no? El otro llega a volverse lo totalmente ajeno, lo totalmente diferente al yo, a tal punto que incluso puede llegar a aterrorizar, puede llegar a intimidar. No sabemos si necesariamente esa sea su... Podríamos, podríamos interpretarlo como la figura del bárbaro, ¿no? El Claro, puede bárbaro, ser un buen ejemplo. el ajeno, el diferente. Ajá. Y el bárbaro justamente pues viene, era una expresión griega para referirse a un extranjero en últimas. Ujú. Y, y bueno, las malas lenguas dicen que viene de cuando uno no le entiende algo a alguien y es que es bla, 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 pues viene bárbaro, Bárbaro. algo por el Ah, estilo. mira, yo tenía otra Esto puede ser idea. información falsa, puede ser información Sí. falsa, no me crean, pero lo he escuchado por ahí. Y justamente es la figura de lo diferente y llegó tanto así que ahora interpretamos al bárbaro, que era el extranjero, como un salvaje. Exacto, y es que esa era la idea, digamos, que yo conocía de bárbaro, que era cuando los vikingos llegaban a invadir ciertos lugares, ciertas iglesias, ¿no? En busca de, digamos, de comidas, bueno, saqueaban estos lugares, estas iglesias, a veces habían enfrentamientos y todo. Les decían bárbaros porque traían barba, ¿no? Porque, digamos, Ah, si han visto a los vikingos, sabrán que son enormes, tienen barba, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? La figura del bárbaro que se tiene como en la cabeza, ¿no? Bueno, del vikingo, ¿no?
Entonces, yo conocía esa historia, mira, no. Claro, de pronto la tuya esté Sí, más acertada porque pues es etimológica, ¿no? Del griego y todo. Pero quién sabe. la verdad los dos podemos estar equivocados. Si Sí, alguien sabe la seguramente. respuesta, también póngala en Vamos comentarios. a buscar, ¿no? ¿No? De antemano. Pero claro, ese era el punto, ¿no? Como Ujú, el bárbaro, que lo entendemos como el otro, el extranjero, el diferente, claro. puede llegar a ser una figura que espanta, Ujú. monstruosa. Claro, llega a espantar y en ese sentido llega a ser merecedor de hostilidad, ¿no? O sea, piensen Ujú, en las figuras de los extranjeros como personas que a veces en determinadas situaciones se ven en ambientes de xenofobia. Y eso es así porque a veces se le ve como un intruso, como alguien que su diferencia es tan fuerte, ¿no? Digamos, su alteridad está tan marcada que puede llegar a ser hostil. No necesariamente es que lo sea, no es que la alteridad, no es que el otro, una persona que yo no conozca en la calle, se acerque y me vaya a intentar asesinar, me vaya a robar o algo por el estilo, sino ujú. que pareciera formarse esa idea dentro del imaginario, ¿no? Parece que se forma Claro. esto. Eh, Y claro, es que ahí llegamos al tema de cómo se nos puede llegar a presentar esta otredad, esta alteridad. ajá, Vemos que el otro es esta figura de lo diferente, del que no es yo. ajá, En este sentido, al presentarse un otro, pues hay una especie de ruptura, creo que tú habías usado esa palabra, una ruptura de lo que soy yo y lo que se me está presentando en ese momento. Y lo que tú dices, como no es que el otro me vaya a robar, no es que el diferente me vaya a robar o me vaya a matar, pero se suele terminar asociando así. ¿Y por qué? Y aquí vamos a una parte que yo quería hablar. Es como hay dos formas diferentes en las que nosotros podemos entender esta otredad. Por un lado, es una condición que podríamos hablar de ética, como es otra persona, pues debo apoyarlo, debo tolerarlo, debo inclusive relacionarme. ajá. Pero otra que suele ser usual, de hecho, y es el otro como algo negativo, la otredad como algo que me espanta. Hay una famosa paráfrasis, bueno, no es tan paráfrasis, es casi que literal, Sí. de Sartre que es el infierno son los otros. Ujú. Y es esa condición la que yo llamo negativa, llámenla ustedes como quieran, yo la digo negativa. Esa condición de negativo donde el otro me asusta porque siento que me puede hacer daño. El otro es mi verdugo, también creo que lo dice Sartre. Y, y lo sentimos así porque al ser algo ajeno a nosotros mismos y al ser algo diferente, pues sentimos que nos va a hacer daño. Y esto ha llegado a tal grado que inclusive pues en Japón hay un fenómeno, no sé si lo conocías, que se llaman perdón, mi japonés es muy malo, es mucho mejor mi coreano, pero Detalles, ¿no? Eso es sí, detalles, por supuesto. La figura del Hikikomoru, Mori, hikikomori. perdón, Ok. Hikikomori, Hikikomori. Ok. que según Google es literalmente el aislarse o recluirse. Y es una figura de una persona, generalmente masculino en este caso, Ujú. que se aísla de la sociedad completamente porque no quiere tener un relacionamiento con ninguna otra persona. Es completamente encerrarse en una burbuja donde el yo es lo único que quiere existir. Ok. Y es por esta condición que de pronto Sartre nos definía como el otro, como verdugo. Sartre también nos decía que, por ejemplo, la mirada es algo que hace mucha presión sobre el yo. Entonces yo voy por la calle y alguien me comienza a mirar y siento que me está intimidando, que me quiere hacer daño, me asusto. Y, y claro, y esto puede estar muy justificado porque hay otras edades que efectivamente lastiman. Claro. Y este tema que tú llamas, bueno, que tú mencionas aquí, Dalil, sobre la mirada en Sartre, me llama mucho la Ujú, atención porque me hizo recordar un estilo de experimento que vi por YouTube, que era ponían a unas parejas, una enfrente de la otra, y les pedían que se miraran a los ojos sin hablar.
Bueno, no necesariamente sin hablar, sino que solamente se miraban a los ojos. ¿Qué podían hacer después? No sé, pero que Ok. estuvieran manteniendo la mirada. Y curiosamente, estas personas empezaban a llegar a sentir incómodas e intimidadas. Y esto me llama la atención porque imagínate tú, si es con tu pareja, ¿no? Con una persona que tú quieres incluso más que otras o muchas otras personas que con las que te relacionas, con la que desarrollas muchísima confianza, con la que llegas a compartir muchas otras cosas, incluso íntimas, ¿no? Y te llegas a incomodar con su mirada, ¿no? Que te esté mirando a los ojos. Imagínate que será con personas totalmente desconocidas, ¿no? Con la figura del Claro. extranjero, Del extraño. del extraño, ¿no? Aquí cabe hacer la mención, ¿no? Al inglés, ¿no? Stranger. Perdón si mi pronunciación también es mala, es mejor mi turco. Eh, no, stranger en inglés significa extranjero y también significa extraño. Esto es una cosa bastante Ok. curiosa, ¿no? Hay un filósofo, no recuerdo bien su nacionalidad, que se llama Jean-Luc Nancy. Y este señor tiene un texto muy recomendado, súper cortico, muy interesante, que se llama El intruso. Y aquí él dice, Ok. comienza diciendo algo muy determinante, y es, frente al otro, siempre va a haber un componente de intrusividad. Siempre va a haber algo intrusivo. Siempre va a haber algo extraño. Y precisamente por eso es que es otro. El otro siempre va a cargar con una diferencia que va a enfrentarse a mí, que va a enfrentarse al yo. En ese sentido, uno hablaría precisamente de esa ruptura que tú mencionas. O otras personas también, Claro. o digamos, yo lo explico al decir la discontinuidad del yo. ¿A qué me refiero con esto, no? Digamos, Dalil, tú sabes, aquí para el podcast intentaré un poco explicar esta idea, ¿no? Y es que, pues desde la modernidad, ¿no? Desde por allá un señorito llamado Renato Descartes o René Descartes, depende cómo lo quieras pronunciar, Ujú. Renato, por supuesto, sí. es el Renato. El Renato. El Renato, Don Renato, Don Renato. Don Renato. Don Renato, ¿no? Nos pone en la modernidad con la idea del yo, ¿no? Dice, ego cogito, ergo sum, ¿no? Yo pienso, Ujú. luego existo. Lejos de ser esa frase una idea de un consejo existencial sobre que primero hay que pensar y luego actuar, ¿no? El ego cogito ergo sum hace referencia a que se da la certeza, la única certeza, la primera certeza diríamos, o la más primordial, de que uno piensa. Y al darse cuenta de que se Ujú. está pensando, se valida automáticamente la propia existencia. En ese sentido, el yo se pone como lo primero frente al mundo. La primera cosa que hay en el mundo entonces es el yo, ¿no? Entonces, digamos que frente a esa idea, salen a la luz a lo largo de la historia muchas teorías, muchos métodos de explicación sobre cómo se da la comprensión, sobre cómo se da el proceso de pensamiento, ¿no? Dentro de todo esto, pues también está la fenomenología, ¿no? Que se enmarca, digamos, por expresar algo. Me excusarán si de verdad no lo logro explicar de la mejor forma, porque pues esto tiene una rigurosidad y una complejidad conceptual que a veces nos excede. Tú explícalo, tú explícalo. Dale, dale. Bueno, ahí vamos, Tú dale con toda, yo te apoyo. ¿no? ¿Qué es la intencionalidad, no? La intencionalidad se refiere a la idea de un yo, ¿no? Que acerca su conciencia a un objeto determinado. ¿Cuál? Al objeto al que se está dirigiendo, al objeto que quiere comprender, al objeto que está observando, al objeto básicamente que quiere conocer. ¿No? El conocimiento se genera en el momento en que el yo presta su atención, dirige su atención al objeto. Ahí está la intencionalidad, ¿no? En este proceso, pues se da todo, digamos, como la caracterización del objeto conocido. Es decir, jamás en la vida, vamos a dar un ejemplo, jamás en la vida he visto un celular. Lo primero que voy a hacer es dirigir mi atención hacia él, ¿no? Voy a empezar a Ujú. tocarlo, voy a empezar a olerlo, quizás lo pruebe, quizás no, puedo tocarlo,
eso puede Bueno, pasar, yo ¿no? nunca he probado un celular, Claro, porque pero tú ya lo supongo que entiendo por conocías, dónde ¿no? va la cosa. No, imagínate que nunca lo has visto en la vida, o sea, incluso puedes llegar a probarlo, si no te huele mal, Ajá. yo qué sé. El asunto, ¿cuál es? Que dentro de todo ese proceso, al final de cuentas sabrás cómo prenderlo, cómo usarlo y poco a poco sabrás cómo utilizarlo, ¿no? Básicamente, Ujú. obviamente, quitando los primeros ejemplos, eso hace cuando uno tiene un celular nuevo, ¿no? Lo mira, lo toca, entra a ajustes, lo configura, bueno, y ahí poco a poco lo va conociendo. En ese ir conociendo, sucede algo muy interesante, y es que nos apropiamos del objeto conocido, ¿no? Es decir, el yo, básicamente que dentro del proceso de la intencionalidad, mediante el proceso de conocimiento del objeto, se termina siendo suyo aquello que era ajeno, ¿no? Algo Ujú. más o menos así, si no estoy del todo seguro de que lo expliqué bien, Dalil, es, No, sí. sí, 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 pues yo lo entendería como, pues desde un términos de fenomenología, ¿no? exactamente, sí. Pues ya estoy yo en este mundo y entonces de repente aparece algo ahí enfrente mío. Entonces, ¿qué hago? Dirijo mi atención Ujú, y la intención de conocerlo. exactamente. Entonces, es como se me aparece un objeto y lo quiero conocer. Y por eso es fenomenología, porque se me aparece un fenómeno entendido como un objeto. Entonces, bueno, así en resumen, muy resumido, ¿no? Claro, No nos sí, vayan a no. matar, por favor. Aquí hay, por ejemplo, varias aristas, ¿no? Como el fenómeno se da en espacio y tiempo determinados, dependiendo del yo que observa. Bueno, hay un montón de cosas Claro. aquí que no vamos a, a caracterizar ahora. Y no sé si algún día lo haremos, Ujú. pero bueno. ¿El asunto cuál es? Que en términos de las relaciones con el otro, quizás no es tan sencillo, ¿no? Ajá. Si, digamos, frente a un objeto que no se ve, digamos, bueno, que no se ve. Bueno, estoy volando aquí con mi inteligencia, no, estoy muy fotosintético. Frente a un objeto que no se mueve, que no se expresa, ¿no? Que no se relaciona conmigo, pues es mucho más sencillo conocerlo, ¿no? Y en eso, pues se vale la apropiación, ¿no? Porque a fin de cuentas, el ser humano también es un ser humano, es un ser técnico. Y el ser un ser técnico, todo lo que conoce también lo utiliza. Y eso está muy bien. El asunto es cuando entra el otro en la escena, ¿no? Cuando Ujú. se presenta la alteridad. ¿Será que cuando se presenta la alteridad, frente a esta idea de poner mi atención y tener la intención de conocerlo, de conocer a eso otro, ¿será que ahí vale la pena hacerlo mío? ¿Será que ahí se tiene que poner el yo sobre ese otro? Aquí nos encontramos entonces, como tú ya lo decías, Dalil, con la mirada, ¿no? No podría decir, Ajá. ¿la mirada qué es? La mirada es la intención de un yo juzgando a un otro, ¿no? Poniendo sus Exacto. ojos. Reduciéndolo. Ahí está el asunto, reduciéndolo. La palabra Claro. primordial, yo diría, la palabra esencial frente a la alteridad, se reduce. ¿No? ¿Y por qué lo reduzco? Porque en el momento en que intento poner mi mirada sobre él, sobre la alteridad, quiero reducir todo aquello que es esa persona bajo mis parámetros. Parámetros de conocimiento, Ujú. es decir, parámetros epistemológicos, pero también parámetros éticos, parámetros morales, ¿no? Digamos, no sé si lo has visto, supongo que sí, digamos, todo el mundo creo que ha tenido este tipo de experiencias, ¿no? Cuando una persona que comete un error habla sobre eso, ¿no? Sobre la mirada de los otros, como no me mire así, como espera, no me mires así, es que no entiendo, me incomodó cuando me están mirando de esa forma, ¿no? Cometí un error acá, pero me siento muy incomodado por esa mirada que me hacen, ¿no? La mirada es un Ujú. buen ejemplo de cómo es que se intenta reducir esa alteridad, ¿no? Aquello que desborda, porque a fin de cuentas, si hablando de la figura del extranjero, si el otro es algo que no conozco, ¿cómo carajos voy a esperar con mi mirada reducir todo eso que no conozco? Aun cuando intente conocerlo, va a ser totalmente imposible.
Claro, en últimas sumando que se está tratando, en este caso, a la alteridad como un objeto. O Claro, sea, exactamente. el otro está funcionando como un objeto de conocimiento. Ujú. ¿Cómo funciona un objeto de conocimiento? Pues lo tengo ahí, lo conozco, lo reduzco a lo que yo sé. Si yo ya sé que una pantalla táctil funciona o poniéndole los dedos encima, pues cuando veo otra pantalla táctil voy a hacer lo mismo. Pero el otro no funciona así. El otro no es un objeto. Y por eso es que hablamos de reducción. Una reducción fenomenológica Ajá, exacto. No, sí, sí, exactamente. del otro. Es una Exactamente. reducción fenomenológica del otro porque lo reducimos a que es un simple objeto donde yo lo conozco como conozco a otro objeto. Como lo reduzco a lo que yo soy, a lo que yo conozco, pues entonces digo, es lo extraño, es lo que me va a hacer daño porque no soy yo, en últimas. Exactamente. Y como no soy yo, no sé cómo va a ser. No sé cómo es. Es Entonces, impredecible. es impredecible, exactamente. Entonces ya tenemos algunas cosas, ¿no? Es inefable porque su total diferencia no puede ser captada, digamos, por mi conocimiento, por mi intención de conocerlo. Y ahora, ¿cuál fue la palabra que usaste? Se me olvidó ahora. Ya se me olvidó. Sí, Reducción. pues sí, inefable, irreductible sería. Bueno, esto que ya habiendo caracterizado un poco más desde nuestra formación, digamos, desde nuestro interés, la relación con el otro, estamos hablando aquí sobre, o bueno, yo quisiera hablar aquí sobre un aspecto también importante, no ya sobre la mirada, sino sobre algo que un filósofo por allá lituano, de origen judío, que también vivió en un campo de concentración y supo como los horrores un poco de la discriminación ahí sobre la alteridad, abordó, ¿no? Este señor, que se llama Emanuel Levinas, dice Ujú. frente a la relación con los otros que hay un aspecto muy importante a destacar y es el del rostro, ¿no? Hay maneras de acercarse al rostro y también de entender un poco lo que pone este, para mí, gran filósofo. Una es la que ya nos acabas de describir, Dalil, y es asumir que el otro es un objeto. Entonces, verlo, Ujú. observarlo, mirar sus ojos, el color de sus ojos, la forma de su nariz, de sus labios, las expresiones, bueno, una es eso. Y la otra es ver cómo esa continuidad del yo, ¿no? Que está siempre buscando conocer y entendiendo los objetos que se le presentan, ¿no? Se enfrenta frente a algo diferente, ¿no? Se enfrenta frente, uy, más fotosintético. No, se enfrenta a lo diferente, se presenta con lo diferente. En ese momento, ese rostro, en ese instante, en ese, digamos, acontecimiento, hay una irrupción de la discontinuidad del yo, hay una ruptura. Claro, Ujú. rápidamente, ¿no? Si yo estoy caminando por la calle y veo por allá que alguien viene, no le he visto nada, no le he visto su rostro, no he visto cómo estaba volteado, cómo está vestido, como nada, evidentemente lo más rápido que voy a hacer es mirar e intentar, digamos, observar y describir, notar pues lo que trae. Pero en ese instante entre notar su presencia y poder llegar a comprender y a conocer, a caracterizar pues qué es lo que tiene puesto, cómo camina, verle su rostro, etcétera, hay algo que es muy importante y es esta discontinuidad, esa desestabilización, yo diría, ¿no? Y ahí es donde realmente se presenta el rostro. El rostro como aquello con lo que porta cada quien, aquello con lo que porta cada otro, pero que no es posible caracterizar. Es algo que embiste, por usar una expresión, embiste la continuidad de la conciencia, ¿no? Del comprender, digamos. En ese sentido, ya empezamos a hablar aquí, bueno, ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero más directamente empezamos a hablar aquí sobre una idea ética, ¿no? ¿No? Exacto. Ya, Que sería la que se opone ujú. a la idea del otro como negativo. Sí, yo diría. El otro como negativo, no como una persona, digamos, peligrosa, sino el otro como negativo, sino Mm, como una persona, digamos, reducida, ¿no? Como una alteridad reducida. exacto. Entonces, esto me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque
Ya en el terreno ético, el hecho de intentar observar al otro como un objeto y conocerlo, reducirlo, ya implica precisamente atentar contra su diferencia, ¿no? En el momento en que yo intento entender al otro, conocerlo bajo el sentido que estamos hablando, automáticamente lo estoy quitando su alteridad. El otro deja de ser otro. ¿Por qué? Porque la diferencia, lo ajeno, lo extraño, lo desconocido, es precisamente lo que constituye al otro. En ese sentido nos encontramos aquí con algo que este filósofo Levinas que te comento, bueno, que les comento también a nuestros oyentes y nuestros oyentes, es precisamente al ser la diferencia lo totalmente constitutivo del otro, ¿no? Aquello que no conozco, lo desconocido, lo que hace que el otro sea otro, nos encontramos aquí con un ejemplo muy importante que este filósofo, Levinas, menciona, y es que mucha de la historia, y no solo de la historia, sino también la historia de la filosofía, no solo en general, hace referencia a la idea de reducir lo otro, aquello que me desborda, al reino de lo mismo, es decir, al reino del conocimiento, al reino de lo que yo ya conozco. Pasar lo desconocido por un filtro para que llegue a ser lo conocido. Es decir, Ujú. una idea de poner por encima del otro al yo como una totalidad, como una continuidad, ¿no? Una continuidad, ahí sí, abayazadora, no en ese sentido que a veces la gente dice, ¿no? Que tiene una personalidad abayazadora, sino en el sentido realmente ético y muy problemático, de que está eliminando la diferencia, está desotrando, se podría decir. Desotrando. No, en serio. Gran término. Y bueno, esta analogía entre lo mismo y lo otro, entre lo propio y lo ajeno, entre lo total, entre la totalidad y la infinitud, para hacer aquí referencia a la obra capital de este filósofo, ¿no? Totalidad e infinito, ¿no? Esta oposición nos lleva también bueno, digámoslo así, nos encontramos con esto en muchos aspectos de la vida, ¿no? Un aspecto muy común que, mira que yo no lo había visto así, pero ahora mirándolo me causa problemas, ¿no? Y es la Ujú. idea de que, por ejemplo, los hogares, los cuartos, ¿no? Cada habitación, cada lugar, ¿no? Dentro de la ciudad, dentro del mundo ahora, tiene puertas. ¿Y qué es una puerta? Uno dirá, una puerta. Yo sé que puedo estar sonando muy loco. Puedo estar sonando como qué carajos está diciendo. Lo Sí, está sí, sonando bien, por supuesto. lo sé, Sí, lo sé. pero aquí nos encanta eso. Sigue, sigue. Ya estoy llegando a otro nivel de fotosíntesis, ¿no? Claro, claro. Después me pasas el contacto del dealer. Sí, claro. Continúa. No, es muy bueno, es muy bueno. No, mentiras. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de una puerta? ¿Por qué estoy hablando de la figura de las puertas en los lugares? Pues muy bien, desde esta perspectiva, ¿no? De la oposición entre lo mismo y lo otro, ¿no? Lo mismo y lo ajeno, digamos. ¿Qué figura crees que puede tener la puerta? Una puerta. La puerta marca una barrera, marca la entrada o la salida de algo ajeno a un espacio, ¿no? Es decir, Ujú. la puerta, las puertas, ¿no? Esas cosas, esos, no sé, esos elementos de los hogares, de los edificios, es una analogía enorme de cómo la alteridad, no, de un espacio entre lo diferente y lo propio, ¿no? De cómo la alteridad está afuera y uno está dentro, ¿no? Un hogar, ¿no? Cuando uno habla de un hogar, también hace referencia a, a una casa, ¿no? Uno se imagina en su mente una casa. Y esa casa tiene puertas. Y esas puertas están cerradas a qué? Al exterior, a lo ajeno. Aquí, pues, no sé, es una... Quisiera llamarlo porque justamente lo... Pues, ¿Ah? de hecho, mira, mira, Ian, dentro de tus muy grandes porros que te has metido el día de hoy, creo que no estás tan alejado. Ah, Mira, te voy a poner un ejemplo.
Hay, hay una obra de teatro Ujú. que se llama A Puerta Cerrada, A puerta cerrada. justamente. Ajá. Y porque habla de A Puerta Cerrada Sartre, es de Jean-Paul Sartre. Ah, mira. En, porque habla de A Puerta Cerrada. Justamente yo creo que hay una gran analogía con la alteridad. De hecho, es en A Puerta Cerrada donde dice que el otro es un verdugo, que Que el infierno son el los otro es el otros. infierno. Ah, bueno, el otro es el infierno. Ahí justamente dice eso. ¿Y por qué lo dice? Porque es un espacio en donde llegan tres personajes Mm. y se quedan a puerta cerrada. Se encierran entre ellos. Y en ese espacio en donde están encerrados con esta puerta, donde no se puede salir, redundé mucho, Mm. donde no se puede salir, pues hay un choque entre las personas que hay dentro de esta puerta y es porque no pueden huir del encuentro con la alteridad. Ya. No se puede huir. Entonces, esa analogía, aunque un poco diferente, tu analogía de las puertas, Ujú. tiene sentido para hablar de la alteridad, la verdad. Así que Claro. podríamos decir, No estoy tan como loco. cada yo, claro, esta analogía de la puerta cerrada que usa Sartre, yo la interpreto como el mundo. El mundo es un lugar a puerta cerrada, porque en una escena, de hecho, de los personajes, uno intenta huir y se da cuenta que no tiene cerrojo, pero ya le da mucho miedo salir de ese lugar que conoce. Es casi que una analogía al suicidio. Mm. Nos da tanto miedo abrir esa puerta que tenemos atrás cerrada en donde estamos existiendo y a la vez nos pesa demasiado estar encerrados en este lugar que es la existencia misma. Entonces Claro, y una podríamos existencia hacer la cerrada. comparativa. Claro, es una existencia cerrada, nos da miedo huir, pero también odiamos quedarnos. Y relacionarnos con el Es algo otro. así. Y relacionarnos con el otro. Entonces podríamos comparar estas dos analogías como así como la existencia está puerta cerrada, cuando el yo se cierra esta puerta, también le cuesta trabajo abrirla. Ujú. Entonces me Exactamente. gusta tu No, analogía, en y definitiva. piensen en, exacto, es que es muy diciente, ¿no? De verdad, no me fumé nada antes de grabar, es en serio. Es muy diciente esta analogía, ¿no? Piensen en esa idea de no abrirle la puerta a extraños. Claro, Ujú. evidentemente hay que tener en cuenta, hay muchos problemas de seguridad en muchos países, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría abrirle la puerta a un extraño así porque sí, de la nada. Pero ahí está. Sería bueno lanzar la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto de eso es por miedo a un peligro real y qué tanto de eso es por miedo a relacionarme con los otros, a relacionarme con los diferentes, ¿no? Y bueno, aquí también entramos en un aspecto muy importante y es que ya mencionamos, ¿no? Y es el de la tolerancia, ¿no? Ajá. La tolerancia hace referencia bueno, hagamos el ejercicio con la alteridad. Pausen aquí y díganos después qué es la tolerancia. No, mentiras. La tolerancia hace referencia al hecho de aguantar, ¿no? No recuerdo ahorita el verbo, si es, creo que es en latín, pero hace referencia a aguantar, significa aguantar, ¿no? Cuando uno tolera, cuando se pide tolerancia es aguántese eso que es diferente, ¿sí? Cuando uno llama a la tolerancia, ¿no? Que diciendo como tenemos que ser tolerantes, ¿no? Muy dignamente a veces lo dicen, ¿no? Lo recalcan como un valor. Es precisamente aguantar al otro. ¿Y qué significa aguantar al otro? Significa establecer límites. Significa no establecer límites para no relacionarse precisamente completamente o al menos de una manera más cercana con esa diferencia. Ejemplos claros hay en todo lugar, ¿no? Cuando una persona, no sé, llega a determinado grupo social, ¿no? Y tiene que convivir con estas personas que ya están en este grupo. Por ejemplo, cuando uno obtiene un trabajo, ¿no? Uno llega a una empresa, ¿no? Tiene que convivir con las reglas de las personas que están allí, ¿no? En esos espacios sociales, ¿no? Cuando llega un preso, por ejemplo, a las otras celdas, a una celda, y tiene que relacionarse con sus compañeros o con su compañero de celda, tiene que acoplarse a las reglas que están allí. No solo reglas, digamos, que se establecen, que establece el mismo lugar, el establecimiento, sino reglas que establecen las mismas personas. No fume acá, aunque sea permitido, no diga estas cosas, a estos horarios preferimos que no hagan ruido, bueno, ¿no? Aquí, cuando uno comparte cuarto, ¿no? También.
llega a compartir cuarto y le dicen, bueno, mira, a mí me disgustan estas cosas, prefiero que tú actúes de esta forma o si vas a hacer eso, vayas a otro lugar. Bueno, ¿eso qué significa? Esa idea de tolerancia, esa idea de amoldarse al lugar al que se entra, implica en cierto sentido también una reducción del otro, ¿no? No estamos partiendo de que el otro viene con su diferencia y entonces a ver qué encontramos, sino estamos partiendo desde el otro viene con su diferencia y tiene que acoplarse a las reglas del lugar. En ese sentido, Ujú. nuevamente en términos éticos, ¿vale la pena relacionarnos a manera de tolerancia? Aquí lanzamos las preguntas, ¿no? No las vamos a resolver, sino vamos a presentarlas. No, y por demás esa pregunta como para 3 tratados filosóficos. Exacto, sí, es muy cierto. Tres Sí. tratados filosóficos que seguramente ya se han hecho. Pero es es una interesante pregunta. O sea, la tolerancia es el motor de nuestro relacionamiento. Mm, sí, ¿Y eso qué implica? exacto. Frente a la figura del extranjero, frente a la figura del Mm. diferente, ¿no? Sí, ¿Lo como eres toleramos? homosexual, pero te tolero, por ejemplo. Sí, esa es O, una buena referencia. Yo entendí esa referencia. Espero que las personas que nos escuchen también, ¿no? Aquí está claro, claro. youtuber, ¿no? Está youtuber que Yo no sé, dice, no de qué estás hablando, no sé de qué estás hablando. ¿no? Ah, Entonces la tolerancia, por supuesto. La tolerancia. sí, no, está youtuber que dice tal cual, ¿no? A mí no me Ujú. gusta la gente homosexual, no estoy de acuerdo con eso, no me parece que sea correcto, pero los tolero, ¿no? Frase, una sentencia definitiva, definitoria, o sea, ahí está. Ese ejemplo me parece muy importante para pensar la alteridad. La verdad, se me había Listo. olvidado, oye. Bueno, respecto a eso también, ¿no? Frente a la mirada, frente al rostro del otro, frente a la tolerancia, bueno, no, frente a la tolerancia no, más bien frente a la mirada y el rostro, yo quisiera, Dalil, que leyéramos un pequeño cuento aquí en el podcast. Eh, un, Ok. un O- cuento de un señor que se llama Andrés Felipe Burgos Vallejo. Este cuento se llama La araña en ámbar. Y pues nada, fue presentado creo que para un concurso aquí de Colombia que buscaba, eh, ¿cómo se diría? Es de cuentos cortos, un concurso como de cuentos cortos, creo que quedó en segundo lugar, o sea, no ganó, estuvo cerca. Pero habla precisamente de cosas aquí, habla de la mirada y del rostro, vamos a ver de qué forma. Entonces, Dalil, no sé si quieras leerlo, que tú tienes como una mejor voz para eso, la verdad. bueno, bueno, no estoy seguro de ello, pero bueno, leámoslo. Entonces, Andrés Felipe Burgos, Burgos Vallejo. ajá. El viejo, además de experto, era supersticioso. De modo que después de explicarle a Perico la forma como debería ejecutar el trabajo, se sentó y le contó largamente por qué tendría que evitar a toda costa que Mondragón lo mirara a los ojos. Los de las condiciones, los de las condiciones técnicas resultaba simple. Mondragón cruzaría a pie solo el puente de San Juan, rumbo a su casa. Era un ritual que cumplía todos los viernes pasada la medianoche, después de meterse una botella de aguardiente entre pecho y espalda. Perico simplemente tendría que acercársele por detrás y pegarle un tiro en la frontera de la nuca y el cráneo. Fácil. No importaba que fuera la primera vez. Siempre había una primera vez. Perico le creyó al viejo. Lo otro era no dejarse mirar a los ojos. No es porque te vaya a reconocer, pendejo. Si se va a morir, no importa que te reconozca. El problema era que la muerte podría contagiársele. La parca hacía su aparición en las pupilas de los moribundos un segundo antes que cruzaran el umbral. Cuando el viaje resultaba ya irreversible, si se miraba a los ojos a alguien en su último momento, se corría el riesgo de contagiarse, de incubar una semilla de muerte que, tarde o temprano, se convertiría en una sentencia. Perico volvió a creerle al viejo, así que se acercó a Mondragón con sumo cuidado y sin pronunciar palabra,
le descargó 3 disparos en la nuca mientras le sostenía la cabeza con fuerza. Algunos mechones entre canos quedaron enredados en sus dedos cuando el cuerpo se recostó desgonzado sobre el barandal que detuvo la caída. Entonces, en un lastimero espasmo vital, Mondragón giró la cabeza y Perico pudo leer en su propio reflejo, como si se tratara de una araña petrificada en ámbar, el instante que acababa de dilucidarse. Como Perico le creía al viejo, no le sorprendió cuando a la mañana siguiente le vio llegar sin el maletín del pago y acompañado de 2 tipos mantuvo la mirada fija en ellos. Bueno, muchas gracias Listo. por esa lectura, Dalil. Está, De nada, de nada. eso, Disculpen. eso Me, aguanta me, me como... entrecorté un poco, pero bueno. No, 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 estuvo bien, eso me dio la impresión, no sé, que ahí se podría hacer algo como tu lectura con música de fondo o algo así, no sé. Me parece que... Me parece Un poco que... raro eso. Ah, Un ok, poco bueno. raro eso, la verdad. No, sería chévere, sería chévere. Sería... Sería genial. Bueno, continuemos. No me gustó tu comentario, pero lo tolero. Continúa. A mí me fascinó. Esto es chiste interno. Esto nadie lo va a entender. Sí, 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 sí. Lo tenía que hacerlo, lo siento. Bueno, eh, Tranquilo. este cuento, ¿no? Tan interesante, tan lindo, ¿no? La mirada, ¿no? Mantener la mirada incluso incluso en el momento de tu muerte, ¿no? Son ideas que yo creo, por ejemplo, a mí, frente a este cuento, me han hecho reflexionar un montón, ¿no? Es decir, el rostro, los gestos del otro, incluso su mirada, pueden hacer perturbar un asesinato, ¿no? Incluso el hecho mismo, ¿no? El hecho tan extremo de ir a eliminar otra vida puede incluso verse perturbado por, por la mirada, por el rostro Claro. del otro, ¿no? Por eso, cabe decir, Levinas dice que el rostro es aquello que devela ese mandamiento tan famoso que es no matarás. Pero bueno, este tema tan amplio, tan lindo también, pero tan complejo a la vez, merece otros espacios. Así que yo creo que O un trabajo de grado, por ejemplo. un trabajo, un trabajo de grado, por ejemplo. Muy, muy bien. Tolero tu comentario también. Eh, Otro chiste interno, disculpen. Sí. Yo Pero bueno, quisiera, Ian, yo sí, me gustaría un poco que me dijeras entonces cuál sería esta condición ética del otro. En últimas, está bien, entendemos que el otro pueda parecer como un extraño, como ujú, violento. ¿Cuál sería la solución de esto? Vemos que el rostro tiene implicaciones en este sentido, ¿no? En este sentido ético de lo que es el otro. claro. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, pues eh, yo diría, ¿no? Frente a esta idea de la relación con el otro, que se salga dentro de las ideas de moldearlo, ¿no? De acoplarlo al reino de lo mismo, al espacio del yo, a esa totalidad o a esa continuidad. Eso iría de la par, de la mano, más bien, con esta idea de responsabilidad, ¿no? Creería yo, Ujú. ¿no? Una idea de una responsabilidad más bien en términos que se dirige, bueno, que viene, ay, perdón, no sé si escuchen mi gatito está maullando ahora mismo. Bueno, una idea que es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad viene del latín respondere, si mal no estoy. O sea, de responder. La responsabilidad es una respuesta. Frente a un otro que se presenta con todo su rostro, que se presenta con su extrañeza, que se presenta incluso con su característica intrusividad, se podría decir, ¿no? Puedo intentar verlo como un objeto, puedo intentar despreciarlo, por supuesto, puedo ser hostil frente a esa diferencia, o puedo responder a aquello, a él, a esa alteridad más bien, que se me presenta, ¿no? ¿Cómo se puede responder? Bueno, pues eso ya depende del momento, de la situación, ¿no? Es decir, si
a mí se me presenta una alteridad, ¿no? Que necesita ayuda para, yo qué sé, por dar un ejemplo, ¿no? Se le varó el carro, se dañó su carro. Necesita ayuda para moverlo. Puedo hacerlo, ¿no? Puedo responder a eso. Ahí estaría la responsabilidad. Curiosamente aquí la responsabilidad es una acción muy cotidiana, o puede tomar más bien un papel muy cotidiano. Y yo creo que vale muchísimo la pena pensar esto frente a un fenómeno muy actual, Dalil, que tú pues conocerás, que yo creo que cualquier persona que nos escuche conocerá, y es el fenómeno nuevamente de los extranjeros, o más bien, para que se vea un poco más el significado de esto, de los inmigrantes, ¿no? En el caso pues de Ujú. Colombia, Un fenómeno que, por cierto, sociólogos se han aventurado a decir que es el fenómeno del siglo XXI. mira, Eh, al punto de que la globalización crece, pues también crece los viajes, la ida a otras ciudades, cada vez a otras ciudades de otros países, cada vez se hace más accesible económicamente, a diferencia de hace muchos años que era solo para ricos, pues cada vez se hace más accesible y por lo tanto cada día hay más extranjeros y más inmigrantes. exacto, Y inclusive internamente, por ejemplo en Colombia, que hay mucha migración interna de, de la costa al centro del país, o por diferentes circunstancias como es la guerra, sí, también hay mucho desplazamiento forzado. exactamente, Entonces, sí, la inmigración va a ser un fenómeno que va a acrecentarse antes de crecer. Y va a ser inmigración, curiosamente, no solamente de raza, de género y de nacionalidad, sino inclusive de creencia. claro, Los árabes van a venir se supone, los árabes es una población que está creciendo muy rápidamente y bueno, las estadísticas también inclusive se aventuran a decir que van a ser la creencia más, bueno, los musulmanes más que los árabes, va a ser la sí, creencia más grande, eh, como la religión pasando al cristianismo. con más adeptos, y pasando al cristianismo, uff, Exactamente. está, Pasando el cristianismo. En los próximos años todavía no, pero sí en los próximos años. oh, bueno, eso Entonces no va a lo haber, sabía. en últimas, cada día en este siglo vamos a ver más migración de todo tipo. Claro, Pero entonces, y ¿qué sucede con este tipo de migrantes? no, es que eso es lo que iba a decir. A la par que se acrecientan este tipo de fenómenos, que no solo se dan por cuestiones económicas, digamos, de bienestar económico, que permiten ese tipo de lujos, también se da por desigualdad, ¿no? Cada vez, digamos, Claro. son más comunes ese tipo de migración, ¿no? Este tipo de extranjeros. En el caso, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Frente a unas políticas del país vecino que es Venezuela, muchas personas han pasado por la frontera colombiana y han intentado venir a instalarse a este lugar. Y esto no solo acá, ¿no? O sea, recordemos, hablando de Lévinas, ¿no? Que era judío, recordemos cuánta gente durante la Segunda Guerra Mundial, incluso antes también, ¿no? Porque, bueno, no, es que creo que eso se puede dar para más, ¿no? Pero decían por ahí, ser judío es vivir en exilio, precisamente porque por su historia, eh, Su historia es de... los judíos sí los echan de todo lado, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no llega a poblar otros países precisamente por desigualdades, por problemas sociales, porque pues, digamos, también recordemos el fenómeno de los despatriados, ¿no? De gente, de los exiliados, de gente que tiene que huir o Ujú. irse de su país porque si llega a entrar a pisar ese territorio, pues los pueden asesinar, ¿no? Y aquí entonces se presenta algo muy curioso, ¿no? Y yo creo que pues, las personas que sean colombianas sabrán, en el caso específico de nuestro país, que cuando llega un venezolano o una venezolana, no hay un recibimiento. Por mucho hay tolerancia, por mucho, pero hay de todo Es menos verdad. hospitalidad. ¿Y esto por qué se da? Porque se genera, ¿no? Esta idea del extranjero como alguien hostil, como alguien intrusivo, se vuelve en una idea o se vuelve en un estilo de opinión pública por la cual se deslegitima la alteridad, la completa alteridad, ¿no?
Yo he visto, de verdad, esto es un meme, pero me parece muy cierto. Yo he visto gente que cree que antes de que llegaran inmigrantes venezolanos, el país era Wakanda. Era Wakanda ese. En serio, en serio. O sea, gente que piensa que Colombia antes de que llegaran inmigrantes era, mejor dicho, un paraíso. O sea, como si no hubiera Sí, sí, aquí sí. conflicto armado, como si no hubiera guerra, como si no hubieran otro tipo de problema, inseguridad máxima en casi todo lugar de Colombia. O sea, también es un poco extraño, ¿no? Ver cómo la figura de la alteridad hace que ese tipo de problemas desaparezcan, o más que se desaparezcan, parezcan agravarse y se agravan en contra de esta población. Es decir, Claro. Y ahí es donde esto, aparece la xenofobia. ajá, exactamente, ahí aparece la xenofobia. Por allá un psicoanalista, que ese sí se echaba muchas cosas, este señor, ¿no? Me encantaba la cocaína, si mal no estoy, que se llama Sigmund Freud, ¿no? Uy, pero ¿qué es esa boca de por Dios? Sí. Habla, habla Continúa, dale, dale. de, no, en serio, habla de un fenómeno muy curioso y es que determinado grupo, aunque sea dispar, ¿no? Se puede unir en contra de lo diferente, en contra de lo ajeno, ¿no? Colombia, como un país supremamente dispar, porque es en serio, es supremamente dispar, mucha desigualdad, muchas posturas políticas, posturas tan radicalizadas que han llevado a asesinatos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, pues quienes sepan un poco de historia de Colombia, ¿no? La violencia bipartidista, recordemos las guerrillas, la formación de las guerrillas, bueno, o sea, hay un montón de historia aquí que incluso por oposiciones políticas y por desigualdades muy marcadas, llevan a la guerra, ¿no? Al ataque, a la violencia. Toda esta gente, ¿no? Todo este grupo, todo esto que se ha denominado Colombia, en muchos aspectos se ha reunido. Y se ha reunido para hablar mal de quiénes, de los venezolanos. Es verdad. Yo creo que ese es un aspecto que tenemos que reflexionar muchísimo, ¿no? Gente completamente dispar es capaz de unirse. ¿Frente a quién? Frente a un supuesto enemigo ajeno. Frente a un supuesto enemigo que hace a este lugar muy invivible, inhabitable, cuando ya de por sí tenemos problemáticas que los propios colombianos hemos realizado, que los propios colombianos hemos llegado. Aquí Claro, entonces entramos también. pero mira que a mí no me parece, a ver, me parece una idiotez realmente echarle la culpa a la otra edad por diferentes realidades, pero más allá de eso, me parece algo natural por la cultura que hemos estado, por la que hemos estado permeados, porque este concepto del otro como peyorativo es el que ha prevalecido. El otro es el negativo, la otra es lo que no quiero ser. En últimas, todo trata de reducirse al yo. Ujú. Y entonces cuando se trata de estas cuestiones de la xenofobia, aparece la cuestión de como yo no, como yo tengo esta identidad nacional, pues el otro es el peligroso. Yo no, yo por qué voy a ser el peligroso. Si el otro es el que me está invadiendo, si el otro es el que viene aquí a quitar trabajo. Hay un meme de South Park. Sí, Quitan trabajo, sí, que quitan tanto trabajo. trabajo. Lo vamos a poner por aquí. Sí, sí, sí. Y, y justamente sucede por esto, porque nunca nos hemos planteado porque el otro lo vemos como si fuera una extensión del yo. Porque yo me creo el protagonista de este cuento, de este libro llamado Vida, y los otros sencillamente son los personajes secundarios que van apareciendo esporádicamente, pero no importa, porque lo que me importa es que no me afecten a mí. Pues Claro. no. Y es que mira, yo creo que esta idea que tú estás presentando, Dalil, se presenta muchísimo en nuestra cultura. Por ejemplo, piensa en la idea de yo qué sé, de la autosuperación, ¿no? Piensa en la idea Sí, del individualismo, ¿no? Todo este tipo de del cosas es individualismo. poner al yo por encima de los otros, ¿no? Decir, el que importa eres tú. Búscate tú todo lo demás. Nada más importa. Busca tu bienestar. Busca tu... Y entonces uno dice, bueno,
¿Y el otro qué? La alteridad, ¿hacia dónde va? ¿No? ¿Pasa a ser un residuo? ¿Pasa a ser un papel secundario en una trama en la que solo tú participas? ¿No? Es decir, Ujú. es como si frente al otro hubieran escalones, ¿no? Como que yo camino por esta vaina, por este camino, por la vida, y me encuentro con otros protagonistas secundarios, pero nada más. Y eso incluso se podría Sí, llamar, diría yo, la historia, ¿no? Por ahí, ¿no? Esto también, este ejemplo también se puede ver en la historia. ¿Por qué? Porque dicen por ahí a veces, no, este es un dicho popular, la verdad no sé quién lo dice, no sé de dónde salió, y es, la historia es el relato de los vencedores. Y desde esta postura ética de la alteridad uno diría, sí, la historia es el relato de los vencedores, pero el secreto de la vida, el misterio de la existencia, lo tiene la alteridad. ¿Por qué? claro. Porque ellos son los que se quedan en silencio. Ellos son los que no construyen el relato. Ellos son los que no hacen historia. Y esa no historia presenta un mundo totalmente diferente. Presenta precisamente la alteridad, lo ajeno, Lo diferente, lo diferente. lo discontinuo. Y es que todo esto, no, de me volver un poco en la conversación, todas estas cuestiones, por ejemplo, del extranjero, de aquellos que no pueden hablar porque no hacen parte de determinada identidad, Ujú, en últimas no están escribiendo este relato del que hablamos, eh, también tiene unas cuestiones económicas, religiosas, de muchos tipos, como hablaba con el ejemplo de los musulmanes, que últimamente va creciendo desmesuradamente el rechazo hacia el musulmán en Europa sobre todo. Y pues esto es preocupante, claro, es algo nuevo que está llegando, ya estaba, pero digamos está acrecentándose mucho más en este lado del mundo, en Occidente, y, y por eso lo rechazamos, porque es diferente. Pero además, debo decir que aquí entra una cuestión y es la cuestión económica, porque claro, me incomoda el musulmán eh, que va por la calle, pero no me incomoda el jeque árabe que financia mi partido de fútbol. muy cierto. Sí, sí, me incomoda el venezolano que de pronto está buscando trabajo, pero no me incomoda el venezolano que es dueño de múltiples empresas. Sí, ¿Por qué? Porque parece ser, esto también, pues yo lo reafirmo, no es una cuestión xenofóbica, sino una cuestión aporofóbica. Es una ambas. cuestión de miedo. Yo diría que ambas. Yo diría que es más aporofóbica, ¿sabes? Ok. Yo diría que es más aporofóbica. Porque no me incomoda, lo que te digo, no me incomoda el extranjero como tal, no me importa su nacionalidad desde que me traiga una cuestión económica, desde que me traiga dinero, desde que haga empresa en mi país, no me importa si es venezolano o es gringo, desde que traiga dinero para el Estado. Lo que sea, me incomoda es el pobre, en Sí, últimas. bueno, El, el otro, bueno, aquí vamos a pelear. sí, aquí va a haber duelo a muerte con cuchillos. Otro meme. Tú lo verte con cuchillos. Desde mi posición, considero que la otredad en este punto de la historia es aquel que es que se entiende como el improductivo, el que no genera dinero, el que no trae un beneficio económico, es decir, el pobre. Desde mi perspectiva, en esto se ha transformado la xenofobia a una aporofobia. Ah, mira. Bueno, no, yo diría que depende, por supuesto, porque en un caso, por ejemplo, de Ujú. Colombia, eso sí es muy marcado, ¿no? La persona que tenga dinero es precisamente una persona que vale, ¿no? Es una persona que como que valida su existencia. Su presencia vale Exacto. la pena, esté donde esté, ¿no? En cambio, bueno, en el caso de una persona con escasos recursos, sí no. Pero eh, yo creo que habría que hacer hincapié en diferentes casos, ¿no? Como, por ejemplo, gente que tiene cierta alteridad porque está fuera de la normativa o fuera de lo normal, ¿no? De lo normal que constituye precisamente el reino de lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Hay gente homosexual, hay gente de raza negra, hay gente trans, puede ser también, que Claro. son diferentes, tienen una alteridad y cargan con una alteridad.
¿no? Y yo creo que son tolerados, precisamente porque tienen dinero. No, no es que Claro, ya valide su existencia, entonces, es trans, pero bueno, tiene plata. No, la gente dice, oiga, es trans, ¿no? Ya hay escozor, pero no pasa nada, ¿por qué? claro, Porque tiene es verdad. plata. Entonces yo creo que dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del caso, varía, pero a mi parecer yo creo que ambas fobias siguen estando presentes, ¿no? No creo que sea más una de la otra. Fin de mi duelo a muerte con cuchillo. Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, Dalil, Pero bueno, creo que... Uy, nos pisamos otra vez. Anota eso. Pero bueno, creo que para... Creo que ha sido una charla muy, muy rica, la verdad, muy larga también. sí, sí, sí. Y no sé qué te gustaría decir, Ian, para cerrar un poco esto. ¿Qué conclusiones nos puede traer todo esto que hemos hablado? Hablamos de xenofobia, de Levinas del rostro, del otro Exacto. como negativo, del otro como ético, del otro me da ansiedad, de, Me produce de cómo ansiedad pronunciar me da tantas veces ansiedad. otro. Sí, sí, sí. Pueden hacer un experimento. Cada vez que decimos el otro, se toman Un un contador. aguardiente a ver cómo Oiga, terminan al sí, final del un capítulo. shot. Un shot ahí. Un shot. Claro. Eh, pero claro, que hablamos de esto de como el otro, en serio, da ansiedad, una ansiedad social. Ujú. eh, pero también yo creo, y me adelanto un poco a las conclusiones, y es que es una falta de pensarnos que el otro no es una extensión del yo. ¿Tú qué piensas? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo iría de la mano con el filósofo lituano más importante del siglo. No, mentiras. Yo iría con Levinas y diría que el otro me antecede. El otro antecede al yo. Primero, y eso en términos existenciales. Primero está el otro y luego estoy yo, ¿no? Primero están mis padres, que son diferentes a mí, y luego estoy yo. Primero está una sociedad y luego estoy yo. Primero está mi nación, mi estado, mi familia, ¿no? Y luego aparezco yo incluso en la existencia. En términos epistemológicos, en términos sociales, en términos éticos, siempre va a anteceder el yo. Y ahí la pregunta yo creo para reflexionar, además de este podcast tan largo, ¿no? Esta charla tan extensa, es, bueno, y si si el otro me antecede, perdón, ¿por qué ir contracorriente? ¿Por qué luchar por poner encima del otro al yo? ¿Por qué luchar por ponerme Ujú. encima de los demás? ¿Sabes? Y esto también lo Porque quería es, resaltar respecto a la idea de la xenofobia y de la porofobia, ¿no? A veces en esa relación yo-otro, uno cae en la comparación y es frente a la xenofobia y la porafobia, ¿no? Yo no quiero ser ese otro que viene a buscar ayuda, que necesita cosas, ¿no? Yo quiero ser ese otro rico, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia se ve muy bien a personas de otras nacionalidades, solo por el hecho de ser de otras nacionalidades, ¿no? Una persona extranjera, no sé, un alemán, ¿no? Estadounidenses, ingleses, ¿no? Una persona de Suiza, ¿no? Se ven como si fueran impresionantes cuando es otro ser humano, solamente que viene de otro continente y tiene, por claro, supuesto, toda una alteridad, pero no por ello es mejor o ah, peor que otros. ahí también hay una cuestión de colonialismo, ¿no? Claro, Vale claro, un hacer el colonialismo paréntesis. extremadamente marcado, extremadamente marcado. Entonces, pues nada, yo quisiera dejar además de esa idea de la responsabilidad, a pesar de mi mala explicación de lo que es el rostro y de lo No, que es estuvo bien, estuvo bien. sí, y de lo que es la intencionalidad en fenomenología, diría, bueno, pensemos, reflexionemos de por qué entonces, si el otro me antecede, hay que intentar sobreponerse. Porque el yo siempre tiene que estar de primeras. Yo diría eso. Claro, estoy de acuerdo contigo y también llevarnos esta cuestión en la cabeza de la responsabilidad con el otro, en últimas, es responderle de Ujú, una manera ética. exactamente. No violentar al otro por ser diferente, al otro que no constituye mi identidad, al otro, al extranjero,
al pobre, bueno, el pobre muy entre comillas, Mm, al diferente. Porque en últimas también lo diferente nos hace ser nosotros. Si todos fuéramos como nosotros, pues no habría un yo como tal. exactamente. Entonces, nos necesitamos. La otredad y el yo se necesitan para existir. Para Coexisten constituirse. juntos. Para constituirse. Este tema Entendamos también da esto. para mucho. Yo creo que Claro, ¿no? esta última Entonces, idea. sencillamente, es sencillamente entender eso. Como el otro está ahí y como tal, debo responderle. ¿Y cómo debo responderle? De una manera ética. En últimas, no jodan a los demás. Ya, listo. No solo no jodan a los demás, ¿no? Sino también, si pueden ayudarlos, de verdad, ayuden. Si Claro, tienen claro. algo Ayuden. en sus manos para ofrecer ayuda, háganlo. No pierden nada. Ujú. Bueno, Dalil, un gusto hablar contigo. Lo mismo, Ian, lo mismo. Una buena charla. Charla. Y bueno, creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recuerden, yo soy Dalil, él es Ian, y esto fue La No Verdad. Chao.